Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Lita y soy artista de galletas, muchas veces la bruja de las galletas. Hoy les traigo un video que me habían pedido muchísimo. La cantidad de veces que pedían a Mango era absurda a veces. Como Blackbird la piden muchísimo, la haré pronto. Hoy estaré contestando algunas preguntas que me han hecho en los últimos videos. También hice una encuesta en Instagram. Y pues bueno, Sky A dice: ¿cómo eliges las galletas que haces? La forma en la que las elijo es muy aleatoria. Siento que tengo que planearlo mejor, pero por el momento lo que hago es que hay algunas que me piden muchísimo en los comentarios y por eso me guío principalmente. Pero también pienso que sean como muy diferentes la una de la otra, o que no sean dos de color rosado seguidas, porque también pienso en las miniaturas y los acentos de color que voy a usar en los videos. Entonces esas son como las dos cosas importantes que tomo en cuenta. Gachamon Princess pregunta: ¿cuál es el diseño de galleta más difícil de hacer? Y en este sí creo que el más difícil que he hecho por el momento, pitaya. Al principio ustedes saben que yo pincho la galleta para guiarme y fue muy complicado saber dónde tenía que poner las primeras líneas con icing blanco. Entonces creo que fue el más difícil que he hecho hasta ahora, aunque en mi cabeza el que he visto de todas las galletas que es más difícil y que por eso aún no lo quiero hacer es Madeleine Cookie. Soft A dice: ya lo dije en TikTok, pero me quedé con la duda de cómo se hace el glaseado. Paréntesis: aquí literalmente había gastado todos los envases para mezclar el icing y tuve que hacerlo en esta cosa. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, si quieren que les haga como un tutorial detallado, así como grabando cómo se hace, me pueden escribir abajo y lo podemos hacer, claro. El glaseado es muy fácil de hacer, no se necesita tantas cosas y tampoco requiere como una técnica en especial. La forma en que yo lo hago es con claras de huevo, con azúcar en polvo y con gotas de limón o zumo de limón, que es la que yo uso, pero también hay gente que usa merengue en polvo o que no pone claras de huevo sino agua, pero pues ya depende de las cosas que tú tengas a la mano. Yo ya me acostumbré así. Y una explicación rápida de cómo se hace es simplemente elegir la cantidad de claras que quieras, agregando azúcar poco a poco hasta que quede con una textura como pastosa y la bates. Para esto sí es obligatorio la batidora. Al final, cuando ya tenga como una textura como de helado, vas agregando gotas de zumo de limón hasta que quede como brillantes, pero creo que todo esto se va a entender mejor cuando lo explique visualmente. Aquí sentí que en esta parte quedó muy anaranjado, pero mirando en la pantalla se ve más parecido al dibujo real que el dibujo en el papel. Con las galletas anteriores sí me he dado cuenta que cuando las termino, como me basé solo en los colores de la hoja y no vi la pantalla, entonces quedan un poco distintos. Voy a empezar a basarme en los colores que van en la pantalla para que quede más exacto. No Soy Blue pregunta: ¿cómo mezclas colores sin que queden con textura áspera? La textura áspera sale cuando se seca el icing y tiene demasiada agua. Dos cosas que yo aconsejo es no le pongas tanta agua o tanto líquido, y otra cosa muy importante es que el colorante líquido no es muy bueno si necesitas colorear algo muy fuerte. Digamos que si necesitas llegar a un color pastel está bien, pero para un negro, por ejemplo, no funciona y jamás va a funcionar. Sí o sí tienes que usar colorante en gel. Alex pregunta: ¿tienes comparación de tus primeras galletas? Sí, tengo comparación. La primera galleta de cookie run que hice fue gingerbread y les voy a dejar acá un versus de cómo lo hice en 2021, que fue la primera vez que empecé a hacer galletas de este tema, y cómo es la que hice este año después de bastante práctica. Twills pregunta: ¿cuál es tu galleta favorita? Postdata muy bonita, Vania, gracias. Mi galleta favorita en estos momentos diría que es Moonlight.
es la que me parece que tiene el diseño más bonito y como que me estoy esforzando mucho en el juego por subirla de nivel y todo. También me gusta mucho Cotton. Todas las que tengo en mi equipo de Cookie Run Kingdom me gustan. Si quieren, puedo mostrarles mi cuenta de Cookie Run Kingdom, si quieren, por TikTok, que es donde comparto más cosas de estas. O si quieren acá, la verdad no sé si eso es lo que vengan a ver a YouTube o lo que esperen que yo suba, pues porque me guío más que todo por lo que ustedes quieren. Y la última la hizo Ann Bun Chui y pregunta, ¿son grandes? La más grande que he hecho es Pitaya y medía, si recuerdo bien, 17 centímetros por 15 centímetros. Y eso es bastante grande para una galleta. Usualmente las galletas que yo vendo en mi tienda son de aproximadamente 7 centímetros y más pequeñas que eso, entonces sí son bastante grandes. Y así quedó Mango. Me pareció que quedó muy lindo. La verdad fue muy rápido de hacer, solo lo dejé secar una vez, entonces espero que les haya gustado. No olviden dejarme abajo sugerencias para las galletas y si tienen más preguntas también. Si llegaste hasta aquí significa que te gustó mi contenido, así que no olvides dejarme tu like y comentario y suscribirte si quieres ver más galletas. Y gracias por todas sus preguntas. Las que no alcancé a contestar las estaré respondiendo más adelante. Espero que tengan todos una bonita semana y nos vemos muy pronto.